sé que el recuperatorio lo apruebo porque el parcial, después cuando repasé dije, no, qué boludo, dije, si tuviera más No, tiempo. Y no, a ver, la verdad es que si fuera difícil o no sé, o fuera imposible, yo se los digo también, pero ustedes lo vieron. También sé de la administración del tiempo, también sé que uno se queda. El otro día le decía a la otra comisión, esto de, parecemos pesada, pero nuestra materia es de leer mucho, ni siquiera tendrían que ir, o sea, no estudiando a memoria, pero si ustedes van leyendo desde la primera clase, yo sé que estas semanas tuvieron más parciales, pero si alguno se pudo y leyó ya estructura, empezó a leer a Misber, van a ver que el recorrido acá en adelante es distinto. Está bien, pero ahí no nos queda todo, ¿no? Pero digamos, ya leí, ya sé de qué se trata, ya tengo ejemplos, ya lo voy visualizando. Pero yo también lo hice, ¿no? Dejar todo para el final, o más las materias que, el engaño es a veces en estas materias que son más fáciles y parecen más fáciles, pero es por un tema de tiempo físico. Digamos, yo un día antes no voy a leer un libro de Misber entero, o no lo voy a poder leer a conciencia. Entonces, creo que una parte viene por ahí, pero sí, cuando fui estudiante también me anotaban muchas materias. Yo les conté que cuando llegaba el día del parcial y veía que era tan fácil, era como que era encima peor para mí. Decía, la próxima empiezo antes, después probaba y me olvidaba. Pero bueno, también vieron que cuando nosotros le damos planificación y hablamos mucho de cómo arman su carrera y de administrar los tiempos, la idea es que también lo usan. Pero sí, a uno hace lo que puede y además después tiene vida, tiene familia, trabajo. Pero volvemos a lo mismo, la idea es que no se desalienten porque vieron lo que es. O sea, todavía están a tiempo de recuperar y además los que vienen, participan, piensan ejemplos. No la, o sea, distinto si alguien vino solo al parcial y encima no leyó. Está como, tampoco es imposible, pero sí le va a costar mucho más. No sé si acá hubo algún caso, pero vieron que a veces vienen solo a los parciales, que no está prohibido, pero eh, es mucho más difícil. Y si encima leyó todo último momento. Pero ustedes que son más o menos los que vienen siempre, los que presencian las clases, tienen los power, no tienen dificultad. No sé qué les parece, pero es lo que pienso realmente. Bueno, vamos a arrancar. Somos 24, re poquitos. Lo que vamos a hacer, vamos a resolver el parcial. Yo hablé con las otras profes porque en un principio habíamos quedado que la revisión era solo presencial el miércoles, eso sigue en pie, pero no me acuerdo quién me escribió. O sea, si alguno no puede ir, se la vamos a o sea, le vamos a mandar su resolución por mail. Hoy lo vamos a resolver y el que no puede ir el miércoles a verlo, nada, o sea, va a ser autocorrección, va a tener las respuestas, le vamos a mandar lo que escribió y así, digamos, pueden hacer la revisión el que no puede ir el miércoles. Si no, el miércoles vamos a llevar los parciales y los vamos a ver ahí. Pero la verdad es que hay muy pocos casos que escribieron algo mal. La mayoría es que directamente no contestó las preguntas o que contestó muy escuetamente. O sea, hay alguno que por ahí confundió algún tema, pero la mayoría es de preguntas que dejaron en blanco. No, bueno, acá los leo, sí. Sí, Kiara, sí, sí. Yo sé que es así, pero volvemos a lo mismo, no somos profesores que ni nos gusta que desaprueben nada. La verdad es que cuando veo las notas así me pongo mal, me pongo triste, pero por ustedes. A veces yo los escucho a ustedes que dicen, bueno, no importa, la recurso, pero invierten mucho en cursar una materia, por más que sea desde su casa. Tiempo, o sea, piensen que el tiempo es el recurso limitado, que hoy no estarían acá, estarían haciendo otra cosa, sea estudiando para otra materia, sea generando dinero, sea aprendiendo otra cosa. Y después muchos de nosotros, como hablábamos con Norma, seguramente tenemos algún familiar que está haciendo esfuerzo para que nosotros podamos estudiar. Entonces, cuando uno livianamente dice, bueno, no importa, la dejo, la vuelvo a hacer, por ahí no tiene en cuenta todo esto, todo, bueno, y ni hablar que al ser una universidad pública hay gente que paga sus impuestos para que nosotros podamos estudiar. Entonces, en ese sentido, o cuando llegan, tengo alumnos, el último cuatrimestre presencial, me crucé dejó en el segundo parcial.
y era entrenadora de boxeo. Entonces yo lo traté de asociar con su profesión y le dije, vos le decís a tus alumnos que se tiren o que esperen el conteo y traten de levantarse. Y ahora ya está, ya estás ahí en el ring, vení hasta el final. Bueno, no la convencí, pero le decía todo esto. Piensen que recorrer un cuatrimestre tiene un montón de costo, que por ahí uno no lo ve. Sí, bueno, sí, yo sé que ahora con el COVID y todo eso, no sé cómo está tu hermano, pero también hay casos muy graves, o sea, eso nos va a pasar siempre. Por eso también le decía, uno planifica algo y después nos pasa que se nos fallece un familiar, enfermedades, o sea, uno lo cumple hasta donde puede. Pero bueno, nada, la idea es que sigan. Bueno, vamos a corregirlo, esperen que ahora sí hay algunos más. Esa la espera. Ah, vos, Janet, directamente no viniste, está bien. Bueno, ahora les voy a leer las preguntas. Copien. No sé si se acuerdan las preguntas, pero bueno, igual se las voy a leer porque el que no vino no sabe qué tomamos. A ver, esperen que está entrando Aldana. Algunos que han ahí colgados. Bueno, la primera pregunta, que era de la unidad 1, además, bueno, los que no vinieron no lo vieron, pero para ubicarlos en tema, vieron que yo les decía, los temas están relacionados y todo lo que ustedes aporten suman, pero a veces disparan para otro lado. Entonces, cuando les tomamos la pregunta, para ubicarlos en tema, el que vino lo sabe, arriba le ponemos de qué unidad nos estamos refiriendo y le ponemos el nombre de la unidad para que ustedes se ubiquen hacia dónde queremos que vaya esa respuesta. La pregunta 1 decía, unidad 1, la organización como sistema, relacione brevemente la característica de entropía de los sistemas aplicados al estudio de las organizaciones. Bueno, la entropía era la tendencia que tienen los sistemas al desgaste y a la desintegración. En el caso de las organizaciones habíamos dicho que hablamos de entropía negativa, porque una organización que se forma, la idea es que siga creciendo y evolucionando y no que se desintegre. Y ahí en el apunte, hasta ahí, digamos, si ponían eso, ya estaba completa la pregunta. Después alguno puso, está perfecto, que decía, bueno, cuando una organización llega a la quiebra o se concursa, es como que la entropía se produjo en forma positiva igual que un sistema. Pero la idea original es que las organizaciones tengan entropía negativa. Bueno, sí, después ustedes, algunos se acordará que puso, hay muchas que estaban bien y algunos que salieron para cualquier lado. La número 2, decía unidad 5, áreas funcionales de la empresa, describa las etapas del plan a largo plazo del subsistema producción. Ahí esta salida, ¿se acuerdan del apunte de producción, que era uno largo? Y incluso las preguntas están tomadas como el título del PowerPoint. Decía plan de largo plazo del subsistema producción. Y ahí les decía que había que definir los objetivos de producción, que tenían que estar alineados con los corporativos, que había que definir la estrategia de producción, que también iba a estar alineada a la estrategia del negocio, que había que asignar los recursos para los diferentes productos del subsistema y que había que después tomar decisiones tácticas y operativas. Así se responde a la pregunta. Volvemos a lo mismo, acá es orientado, yo siempre digo así o similar, la idea era que tengan estas ideas bien, después todo lo que agreguen está bien, ¿no? Si está bien relacionado con el tema. La unidad 7, planeamiento, desea desarrolle la importancia de las metas dentro del proceso de planeamiento y establezca estoy retrabada, las diferencias con los objetivos. Ahí también tenían una filmina que decía de título, importancia de las metas, era una clase que había dado Norma. Y ahí, a ver, también con que redacten más o menos y tengan idea de la importancia de las metas, estaba perfecto. Ahí en la filmina puntualmente les decía que les da un sentido a la dirección, que sirven para renovar la motivación y para superar los distintos obstáculos, que nos sirven para el control, porque nosotros con eso vemos los desvíos que tenemos,
que nos permiten enfocar los esfuerzos, establecer las prioridades y comprometer a todos los recursos, ya que son limitados, y que nos servía para coordinar las acciones de las personas. Algunos lo explicó con sus palabras y estaba bien también, muchos también lo asociaron con el ejemplo que vimos en clase de la meta es recibirme, los objetivos, aprobar las materias, que estaba perfecto, ¿sí? Pero alguno directamente no completó o ponía solo el ejemplo sin explicar. Después la diferencia teníamos que las metas son concretas, que no contemplan tiempo ni espacio, que interesa que se llegue y se cumpla, que son más generales, más abiertas y que producen cambios. Y habíamos visto que los objetivos, bueno, decía, a veces los llamamos propósitos, son menos estructurados, es un elemento más programático que tiene una finalidad puntual de dónde van nuestros recursos y esfuerzos. Son concretos, circulares y evaluados. Esa era la respuesta. Yo sé que ahora ustedes escuchan y dicen, ah, sí, era una pavada. La otra les preguntaba cuáles son las 5 fuerzas que guían la competencia industrial. Ahí era Porter. Esta la contestaron bastante bien. Algunos estaban perdidos y me preguntaron, los que estaban en mi aula, pero ¿se acuerdan cuáles son las 5 fuerzas? Había un cuadrito que teníamos los competidores, los clientes, los proveedores, los sustitutos y los potenciales. Y después había que explicar muy, bueno, cliente ponían ustedes el que me compra, el que yo le brindo mis productos, había que decía desarrolle. Otra cosa que yo les dije en el aula es que lean bien, si bien son todas preguntas a desarrollar, lean bien, no sé, la primera decía relacione el término de entropía con organización, porque a veces ustedes definen, o los que estudian de memoria, no sé, alguno me escribió todas las propiedades, todo lo que vimos en el sistema, pero no lo relacionó con, o sea, no contestaba la pregunta porque no lo relacionó con la organización, me fue describiendo todo lo del sistema. Hay otra que decía describa, otra que dice desarrolle, otra que dice establezca diferencias, ¿sí? Eso también léanlo. Y la unidad 4, perdón, la pregunta 4, unidad 8, procesos de cambio. ¿Cuáles son las fuerzas para el cambio? Esa también la habíamos visto la clase pasada, que fue que me dijo que se equivocó, pero más o menos después la contestó. Ahí también, no era No, profe. Matías. Básicamente la respuesta era que hay fuerzas externas y fuerzas internas, y ustedes tenían ahí unos ejemplos que decía, bueno, fuerzas externas son el mercado, las distintas leyes, la tecnología, el mercado de trabajo, cambios económicos, y fuerzas internas son las que tienen que ver con el interior de la organización, como cambiar la estrategia, la incorporación de nuevos equipos, las diferentes actitudes de los empleados. Se respondía sí o similar, el que lo puso con sus palabras, pero nos dábamos cuenta que entendió el concepto, volvemos a lo mismo, también estaba bien. Pero ahí alguno también disparó para otro tema. Y después tenían el caso de análisis, que encima, en el caso de ustedes les tocó en realidad igual al que practicamos. Yo les contaba que nosotros armamos distintos casos o elegimos distintos casos, algunos los practicaron, otros no, y en el caso de ustedes les tocó el mismo, que era el de, decía, el médico Waldo Wally, administrador del centro hospitalario WW, comentó la planeación estratégica es adecuada para grandes hospitales. Nosotros somos un hospital mediano, no necesitamos planeación estratégica. Nuestros objetivos son claros, admitimos pacientes, asistimos para que se recuperen de sus enfermedades y lesiones y se les da el alta cuando pagan. Asiste paciente de clase media alta, no puedo comprender qué ventajas puede tener una organización de servicio aplicar planeación estratégica. La primera le decía, considera que las organizaciones de servicio no requieren planeación estratégica. Y la segunda decía, supongamos que usted es consultor en planeación y está en desacuerdo con el médico Waldo Wally, sugiera elementos para establecer un plan estratégico y presentárselos al doctor. Bueno, en la primera la habíamos visto que todas las organizaciones necesitan planeación estratégica, que no tenerla les impedía, yo acá me anoté palabras claves que deberían estar, pero volvemos a lo mismo, no es que tenía que estar textual, pero se pierde visión de entorno, no tiene un FODA, no sabe cuáles son sus fortalezas y debilidades, no va a tener una visión y una misión y no va a saber a dónde llegar, no va a tener objetivos, no va a tener planes, no va a poder optimizar sus recursos y tiempo, no va a poder mejorar.
obviamente no va a tener un control, porque si no tengo plan, no tengo contra qué controlar y no voy a saber si logro los objetivos o no. Ahí ya les digo, los que estuvieron en clase más o menos contestaron, no hacía falta que esté todo, pero la respuesta iba por ahí. Todo lo que nos va a faltar si no tenemos planeación estratégica. Y en la otra, para alcanzar la estrategia, bueno, determinarle un curso de acción para alcanzar los objetivos, determinar los objetivos, buscar las ideas claves o buscar un posicionamiento para tener una ventaja competitiva y ayudarlo en la formulación de la estrategia, que ahí era la estrategia que ustedes elijan para este doctor. No era difícil, o no sé qué opinan, o ahora que escucharon las respuestas. Algunos en la del hospital me ponían, sí, tiene que tener planeación, pero nada más. Y después lo ayudaría, o sea, como sí, debería tener, sí, lo ayudaría, pero digamos nada más. Yo les decía que por nosotros justamente lo vamos a desarrollar para que ustedes puedan relacionar, volcar lo que vieron en clase, lo que leyeron, sus propias ideas, ¿sí? Porque esto es lo que les va a pasar, digamos, cuando tengan o sea, cuando trabajen como profesionales. Ustedes no están con el libro bajo el brazo y le van a decir, Misber dice que hagas esto. Basado en su experiencia, en lo que conozcan del rubro, en las capacitaciones que hagan, en lo que ustedes lean más en sus ideas, es como van a dar las soluciones. Bueno, se quedaron mudos, no era difícil. Ya les dije, si los que tengan que volver a rendir, los van a poder volver a hacer. No van a hacer las mismas preguntas, pero sí van a hacer de la misma forma o del mismo tenor. Y bueno, el miércoles yo llevo los parciales para que hagan la revisión y puedan ver a ver en qué se equivocaron. Y el que no pueda ir, me manda un mail y yo le mando la captura de lo que ustedes mismos escribieron, recordando cuáles son las respuestas. ¿Sí? Vamos a arrancar con la clase de hoy, que encima nos había quedado una parte de la clase pasada. Esta segunda parte sí es, yo ya les decía, no es más difícil, pero sí como que más engorrosa y en esta sí tienen que ir leyendo, las dos tenían que ir leyendo, pero en esta si atrasan la lectura después se van a ir complicando más. Porque Misber empieza a estructurar esto que vimos, los flujos, los parámetros de diseño, después tenemos los mecanismos de coordinación, los factores contingentes, entonces va sumando elementos y cuando ustedes leen todo junto arman una ensalada terrible y ya ahí es donde no se llegan a poner más en órbita, no sé cómo. ¿A dónde habíamos llegado? Cadena de mando. Bien. Exacto, cadena de mando y habíamos visto les había hablado esto de la diferencia entre autoridad, responsabilidad y unidad de mando, que les había dicho su ejemplo, si viene el jefe de mi jefe me da una orden, está autorizado, pero no corresponde porque rompería la unidad de mando. Y después la responsabilidad de la tarea es el que tiene la tarea, la responsabilidad no se delega, se puede compartir, pero el responsable sigue siendo el mismo. El próximo parámetro que estableció Misber es el de amplitud de control. Amplitud de control es determinar qué cantidad de empleados puede dirigir un jefe o justamente controlar un gerente de manera que este control sea eficaz y eficiente. Esta amplitud de control, como les digo siempre, depende del rubro, de la tecnología que se tenga, del producto, pero lo que sí pasó en la irrupción de la tecnología es que antes era una amplitud de control muy corta, se decía que cada jefe podía tener a su mando entre 5 y 6 empleados para controlar. No sé, ejemplo, un jefe que controla ventas. ¿Por qué tan acotado la amplitud de control? Porque yo al final del día, bueno, yo que trabajé en venta me tenía que sentar con mi jefe y le tenía que decir, bueno, yo tenía tantos prospectos, hice tantos llamados, tantos me dijeron que sí, tanto no me contestaron, la base me quedó de tal manera, tengo que volver a llamar mañana y ahí me tenía que decir cómo iba a terminar de cumplimentar esa lista.
Imagínense que sentado con cada uno, diciéndonos que tenemos que mejorar, que hicimos bien, no sé, al final del día, si en una hora podía estar con 5 o 6. Hoy, les decía yo, con la tecnología, este control quizás ya no se sienta con todos, se sienta solo con los que necesita hablar personalmente. Y no sé, en un call center que quizás hay 80 empleados, los 80 mandan un informe al final del día y o sea, fíjense la amplitud de control. El jefe de venta, no sé si controlará a los 80 juntos, pero sí es mucho más amplio. Recibe todos los reportes al final del día, se fija quién fue más eficiente, quién no, quién logró más ventas digamos, y no tiene ya que estar sentado físicamente uno a uno. Entonces, esta amplitud de control depende el rubro, depende el trato que yo quiera, depende la tecnología que use, puede ser más amplio o más angosto. Obviamente, cuanto mi amplitud de control es más angosta, o sea, si en vez de controlar a los 80, controlo a 6, seguramente voy a necesitar más niveles intermedios. Vamos a suponer que de los 80 yo digo, bueno, va a haber un supervisor cada 10 personas. Si yo tengo 80 personas en el call center, ahí ya voy a necesitar 8 jefes que controlen cada uno a 10. Y seguramente esos 8 jefes puedan reportar, o sea, a 2 supervisores de venta y esos 2 al gerente de venta, ¿sí? Cuando yo determino esa amplitud de control, si es muy angosta, voy a ir formando niveles en mi pirámide de la línea media. Y bueno, y cuanto mayor es la amplitud de control, menor es el costo de estructura, porque menos niveles intermedios voy a tener. ¿Se entiende? ¿O ya los estoy embarullando desde temprano? ¿Tienen ejemplos? El otro día me contaba una chica que era cajera y que también para controlar las cajas, a medida que en el supermercado fueron agregando cajas, fueron agregando jefes. Porque por eso a veces uno está en una organización y dice, bueno, agrego, no sé, esto, más cajas. Y por ahí no piensa que más cajas, más núcleo operativo, voy a necesitar más niveles para arriba. Pero obviamente el control de caja, ella me decía que cada jefe controlaba ahí entre 6 y 8 cajas. Vieron hacer el cierre, fijarse los faltantes, hacer los alivios. Cuando las cajas se duplicaron, necesitó poner otra persona más. Y ni hablar después para cumplir los distintos turnos, ¿no? Porque nosotros esto lo tenemos en un turno, si esas cajas se duplican en turno, voy a volver a duplicar la gente que necesito, y todo eso me modifica la estructura. Y lo otro que dice es a mayor capacitación y experiencia de los empleados, mayor es la amplitud, porque cuanto ellos más conocimientos tienen, no es que el control es menor, pero digamos, ya saben lo que tienen que hacer. Entonces, por ahí mi control es más de resultados. En cambio, cuando la persona tiene menos experiencia, por ahí veas cuando controle voy a ver que no cumple pasos, digamos, del procedimiento, o sea, se manda más macanas, hablando mal. ¿Sí? A medida que va adquiriendo experiencia, este nivel de errores va disminuyendo, por lo tanto mi control es un poco más laxo, por lo tanto mayor gente puedo controlar. Estamos con amplitud de control. Miren que hoy la segunda clase vamos a ver esto un poco todo más ampliado. Centralización y descentralización, les decía que tiene que ver con centralizar, quiere decir concentrar la toma de decisiones, obviamente se concentran en los niveles altos, y a los niveles bajos no llega ninguna, o sea, casi son ínfimas la toma de decisiones en los niveles más bajos. En cambio, cuando hablamos de estructuras descentralizadas, mayor cantidad de decisiones se va tomando en los niveles inferiores. Obviamente las decisiones no son las mismas, la que me va a tomar un gerente intermedio, un gerente local, a que pueda tomar el núcleo operativo. Pero cuando yo tengo una cultura de una organización flexible, en donde yo puedo comunicarme bien, sé transmitir bien lo que yo quiero que mi organización sea, vamos a ver que también, ¿por qué uno no deja tomar decisiones a los niveles más bajos? Piensen ustedes como dueños de una organización o gerentes. Porque ¿qué es lo que tiene miedo? Que se cometan errores. O sea, el tema de no decidir, yo les hablé hace unas clases esto de no delegar, del impedimento que sobre todo en las empresas familiares ocurre, pero el miedo real es que se cometan errores, que decidan mal.
Esperen que veo el chat. Exactamente, que no se haga lo correcto con lo que la organización quiere. Entonces, cuanto uno más capacita a la gente, más comunica y mejor sabe transmitir las ideas, tenemos muchísimos ejemplos que a veces, no sé, nos dicen, no, vamos a cambiar algo, o sea, una tienda y nos dice, no, no se puede, no. Y encima nos tratan mal, ¿no? Porque encima, si el dueño, las empresas que están muy orientadas al cliente, lo que hacen es comunicar cuál es el objetivo, entonces uno va a decidir en consecuencia. Ahora hace mucho que no lo hago, pero vieron que si ustedes iban a McDonald's y decían, no, me dieron la gaseosa con hielo y era sin hielo, ¿qué hacen? En otro lugar por ahí decía, no, bueno, ya la serví, o la hamburguesa me la dieron condimentada y era sin condimento. En algún lugar me han dicho, bueno, tómate una cucharita y raspala. Sí, pero aunque uno no le pida, ellos la cambian, es verdad. Si uno le va a decir, cambiámela, más si yo te lo pedí bien. Bueno, todo eso tiene que ver a cómo se comunica y hasta, a ver, no es una gran decisión que está tomando, pero sí, como tiene que ver con la cultura de la organización, yo puedo dejar que si hay otra, o sea, piensen que ahí, cuando yo cambio un producto, lo que sea una hamburguesa, sea una prenda de vestir, lo que sea, tiene un costo para la empresa. Y hay muchas empresas que no quieren perder ni medio centavo y al revés, dicen, no, no decidas o no lo hagas directamente. O ante la duda, no. Vieron que yo les decía cuando digo, no, porque yo pienso que, bueno, no, acá se hace como se dice, nadie te paga por pensar. Bueno, hay empresas que avalan mucho que sus empleados tomen decisiones, siempre que sean alineadas con los objetivos organizacionales, como otras no, nos dicen acatá las órdenes y nada más. Las empresas descentralizadas, obviamente, también tenemos que ver en qué tipo de ambiente se desenvuelven. Volvemos siempre a lo mismo. No hay receta, ustedes no me pueden decir después, o ir a un cliente y decir, no, porque si tenés, no sé, una constructora, así es la descentralización, así es el parámetro. No hay recetas para todo tipo de organizaciones, ni de rubro, ni de lugar. Ya vimos desde el principio que nosotros tenemos que analizar, bueno, no solamente la dimensión, el producto, los procesos, el ambiente, el entorno, y en base a eso vamos a poder definir qué es lo más conveniente para esa organización. En la clase pasada yo les había dado el ejemplo de la peluquería, que decíamos, es una de barrio, seguramente el mismo va a ser todo, pero quizás en una de Palermo, por la afluencia de gente, por el tipo de servicio que quiere brindar, podré tener una especialización en mujeres, caballeros e incluso en niños. ¿Sí? Entonces no es que podemos decir, bueno, en la peluquería la especialización es así. No, no lo sabemos hasta que no estamos en o sea, hasta que no sepamos mucho de esa organización. Porque uno lee así lo de decisiones centralizadas y al principio piensa que está mal. Pero pensemos en este contexto de pandemia, una organización que hubiera sido muy descentralizada ante una crisis tan aguda, ¿no? Y de tal magnitud como fue la pandemia, seguramente el dueño de la organización tuvo que centralizar todas las decisiones. Pensemos que hay organizaciones, no sé, que eran boliche bailable y terminaron siendo verdulerías. Piensen que ahí todo de golpe el dueño tenía que decir, bueno, no, listo, todas las decisiones las tomo yo. Ni hablar de cambiar de rubro, pero después para el que trabajaba en un boliche no sabía nada de venta minorista, no sabía nada del producto, no sabía. Entonces, está bien que en ciertos momentos las decisiones sean centralizadas, pero a medida que, digamos, los ambientes lo propician y la organización tiene que ser más flexible, esta toma de decisiones tiene que ir bajando, por lo menos en la línea media. Y acá volvemos con otra cosa que habíamos dicho, la delegación. Muchas veces delegar no es vieron que yo les digo que los clientes me dicen, no, no encuentro a nadie, o uno va y ya, o sea, a veces a los hijos confían. Imagínense que la persona no va a estar para siempre, no sé qué piensan que va a pasar cuando no estén, pero centralizan todo de una manera que ni siquiera puede ser un hijo que se quede con la empresa, puede ser un empleado, puede ser un gerente, el que ellos decidan que va a ser la sucesión en la empresa. Pero así delegan algo de la toma de decisiones en esa gente. Y tienen 85.000 años y siguen yendo a la empresa y tomando todas las decisiones. No sé si conocen casos de este tipo.
El otro parámetro de diseño que tenemos es la formalización. Yo ya les había contado que formalizar es sinónimo en administración de estandarizar o de establecer distintas normas, reglas, rutinas, procedimientos, que lo que tratan de hacer es parametrizar el comportamiento de la gente. Cuando habíamos visto el de Isela Creyó, la del restaurante que hablaba de los controles estandarizados, yo les había dado ejemplo, no sé, si ella estandariza el volcán de chocolate, ejemplo, el postre, lo que dice es, bueno, este postre tiene que salir así, una hoja de menta, que me dijeron ustedes que era menta, yo iba así perejil, pero sabía que no era, y una frutilla arriba, y no sé, y una salsa rodeándola. Ella cuando dice, bueno, esto se hace así y estandariza ese proceso, garantiza el resultado. Ya no tiene que ir a ver o sea, tiene que seguir haciendo controles, pero quizás ya no es necesario que vaya a ver a cada uno en el momento que sirve el postre y le esté diciendo cada vez que lo arma cómo lo tiene que hacer, porque ya está parametrizado, ya está preestablecido, ya está estandarizado. El volcán es el budincito, una frutilla, una hoja de menta y la salsa alrededor. Y así se puede estandarizar todo en la empresa. El otro día me decían, sí, McDonald's, sí, en McDonald's piensa que está estandarizado hasta el saludo, hasta lo que nos tienen que decir. Después si el todo lo cumplen o no, veremos, pero hasta cómo, vieron que cuando nos dicen, y no querés acompañar con un postre o no querés, bueno, eso también está estandarizado, eso se llama venta sugestiva. Esa es una mayor venta en el mismo ticket, para aumentar el ingreso y aumentar el ticket promedio. Y cuando ya hablamos, ¿leyeron estas que les colgamos y les colgué la clase de hoy? ¿La fueron leyendo? Sí, ¿no? Las filminas, digo, tampoco. Yo no, profe, sinceramente Bien. no. Cuando hablamos de diseño organizacional, ahora algunas las vamos a pasar por arriba porque ya les digo, la clase de hoy vamos a tomar vamos a ver los mecanismos de coordinación, que son nuevos elementos en estructura, pero algunos de estos los vamos a tomar y los vamos a ampliar, así que vamos a pasar directo a la clase de hoy. Bien. No, yo porque si hay parte que si la leyeron es como decirles lo mismo. De todas maneras ya Profe, los tienen. puede ser, Sí, por ejemplo, cuando vos vas a una estación de servicio, que siempre te dicen llenamos con Infinia o con el combustible sí, premium. sí. No es que se le ocurre al empleado. Después está, hay veces, no sé, en el banco también lo hacía, vieron que a los bancos, o bueno, más o menos sugieren tres tarjetas, la Visa, la Master y la American. Pero cuando uno va, nos tratan de vender la Visa. Eso es porque el directorio de tarjeta Visa está ocupado por los 8 bancos que mayor cantidad de tarjetas emiten. ¿Se entiende? O sea, el directorio está el dueño de Banco Galicia, el dueño de Banco Patagonia, o sea, los 8 que más tarjetas emiten están sentados deciden sobre la tarjeta. Entonces, ¿qué hace el banco? Cuando nos dan esos paquetes, nos tratan, en general, no sé si alguno tiene, nos venden, nos dicen Visa y de segunda tarjeta puede ser Master o American. Entonces, eso también está estandarizado. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Yo quiero American y Master, no quiero Visa. Bueno, o la nafta tal. A veces incluso se cobra comisión por eso, pero a veces no. Porque en el banco pasaba que no se comisionaba por sugerirla, pero había clientes que veían como tanta insistencia y ansiedad que decía, wow, ¿cuánto te pagan por cada una? No, no nos pagan nada, mantenemos el trabajo, pero tiene que ver con eso, con querer posicionar un producto, con obtener una rentabilidad mayor, porque ¿cuál es? Decías la Infinia, no sé cuánto, el litro vale más que la otra. Es de mejor calidad, pero también imagínense, no es lo mismo cargar 10 litros de esa que 10 litros de la nafta común. Entonces sí, todo eso está, no es que se le ocurre al vendedor o al que nos atiende en el momento. Está pactado desde antes. Cuando hablamos de modelos, nosotros después vamos a empezar a ver las estructuras, pero si hablamos de modelos bien genéricos, digamos, bien amplios y casos bien extremos, vamos a encontrar dos modelos. Uno que es muy mecanicista o una organización mecanicista y la otra que es orgánica. La organización mecanicista, ¿se acuerdan? En el principio de administración, Taylor Fayol, en la Escuela de Pensamiento Científico. Bueno, eran Sí, sí. organizaciones bien mecánicas, departamentalización muy rígida, una cadena de mando bien definida, o sea, el jefe ahí respirándonos en la nuca,
muy centralizada la toma de decisiones, una amplitud de control muy reducido, o sea, lo teníamos a nuestro supervisor, como les decía, ahí atrás controlando todo, muy especializada, habíamos visto que dividían las tareas de manera que la persona era casi una máquina para ellos, autómata, en donde más repetitivo sea el movimiento, mejor, porque habíamos visto que en principio era mayor productividad y muy formalizada. Uno no decidía cómo hacer las cosas, o sea, esto se hace así. Esas organizaciones hoy todavía, nosotros en el tema organización, hoy también estamos como en una transición, porque aún hoy encontramos organizaciones de este tipo. Y en la otra punta, en el otro extremo de este modelo genérico, encontramos una organización que llamamos más orgánica. Como es la orgánica, es flexible, es adaptable, hay pocas reglas formales, casi no hay formalización. Son las organizaciones que por ahí son más creativas, más innovadoras. Se centra mucho en la destreza y en la capacitación de las personas que se desempeñan, y vamos a ver que tiene mucho apoyo, o sea que esto que vimos en las estructuras, tienen que, donde los departamentos de apoyo le brindan muchos elementos para que justamente esta flexibilidad y este proceso tan dinámico se pueda llevar a cabo. Después vamos a ver que Misber establece factores de contingencia. Lo que vimos hasta ahora, esta es otra cosa que ustedes empiezan a mezclar, especialización, centralización, son parámetros de diseño, o sea, son elementos que sirven para diseñar la organización. Otra cosa que él nombra son los factores de contingencia. Acuérdense cuando nosotros vimos en la unidad 1, habíamos visto el enfoque situacional o contingente, que se refiere a factores del entorno en donde la organización esté instalada o se tenga que desempeñar, también condicionan el desenvolvimiento de la organización, ¿sí? Recuerden que con esta visión sistémica que vemos de la organización, no es que yo me centro en hago mi producto, lo hago de esta manera, tengo tal estructura, sino que el entorno, vimos, nos condiciona y nos influye. Entonces ahí Misber determina 4 factores contingentes, que ahora los vamos a pasar porque en la clase de hoy de nuevo la vemos más profundamente. Y después en estas tenemos ya las estructuras tradicionales, que es la próxima unidad, que la van a empezar a ver el miércoles. Ya vamos a arrancar con las estructuras que llamamos típicas. Esto léanlo, están ahí explicados como muy en pocas palabras, después vamos a ir profundizando en las características, ventajas, desventajas de cada uno. Y después tenemos distintos modelos más modernos o contemporáneos, que también va a haber una clase pura y exclusivamente de esto, pero ya vamos a hablar de estructuras de equipos, de matrices sin límites, las virtuales. Yo les comentaba, hoy hay una organización que quizás es una persona y una app, ¿sí? ¿Qué tratamiento tiene eso? ¿Qué estructura tiene? Bueno, organizaciones de red. Incluso hay autores que llaman a organizaciones que aprenden, y ya hay un tipo de estructura que le dicen estructura del futuro, donde no tiene una definición exacta, sino que dice todo el tiempo van evolucionando y hay estructuras que todavía hoy no conocemos. Lo de los organigramas, que ya esto los venimos torturando porque ustedes nos dicen la estructura es el organigrama, pero también ya lo vimos un montón, lo de las relaciones formales e informales y el grafiquito. Así que con esto vamos a dejar esta de compartir y así arrancamos con la de hoy. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Más profe. o menos. Bien. Yo les había comentado recién que lo que vimos son los parámetros de diseño. Acá es como terminamos la clase el sábado pasado y quedó empalmada. No les di el tiempo del proceso. Pero bueno, por ahí al revés, que veamos todo seguido los hace diferentes. Háganse los cuadritos, si no, vieron, pongan. Nosotros ahora después al final le damos un cuadrito. Parámetros de diseño, flechita que es cada una. Mecanismo de coordinación que es cada una. Factores contingentes, háganse los cuadros sinópticos porque los va a ayudar a estudiar. Y más estos temas que parece todo lo mismo, pero no es todo lo mismo. Les decía, hasta ahora vimos los parámetros de diseño, los elementos que tenemos que tener en cuenta para diseñar nuestra estructura. Pero
ejemplo, habíamos hablado de especialización, ¿no? Entonces yo les había dicho que era, en cuántas tareas más chicas se divide una tarea mayor. Les había dado el ejemplo, habíamos hablado de colocar rueda, embalar hamburguesas, habíamos hablado en la clase pasada. ¿Qué pasa cuando yo esa tarea la divido, no sé, en 4 tareas más? Voy a tener 4 personas. Pero ¿qué pasa cuando tengo 4 personas? Se tienen que coordinar entre ellas, ¿sí? Si bien cuando yo especializo y divido las tareas logro que aumente la productividad, si todo lo hace una sola persona, va a tener coordinación con otra tarea, pero digamos, dentro de esa tarea no me coordino con nadie. Yo hago todo, coloco todas las ruedas, o sea, me coordinaré con otra tarea, pero mi tarea la hago yo solo. Cuando yo empiezo a dividir, tengo que tener en cuenta no solamente cómo especializo, cómo los reparto, sino que cómo se van a coordinar entre ellos. Esto es lo que nos dice Milberg. Y por eso establece 5 mecanismos de coordinación. Los 5 mecanismos que él dice se llaman ajuste mutuo. Vieron que yo también les decía que Milberg tiene una bibliografía que es la que usamos en principio para las estructuras más clásicas, que él habla todo de en 5, ¿no? 5 partes de la estructura, 5 mecanismos de coordinación, con su visión más de ingeniero, pero 20 años después, cerca del 2000, vuelve a escribir su bibliografía. Esto que está mal que lo diga, pero como choreo de los administradores, no, y amplía todos estos conceptos. En realidad tiene una visión más orientada a la administración, y lo que encontramos, coordinación en 5, van a ver que agrega un 6º mecanismo de coordinación. En la estructura yo le había dicho, agrega una 6ª parte, que él dice que además de la cumbre estratégica, la línea media, el núcleo operativo, el staff de apoyo a la tecnoestructura, la 6ª parte es la ideología o la cultura que rodea y condiciona estas partes. Bueno, en los mecanismos de coordinación también agrega una 6ª parte, y así en cada uno de los factores que le escribió, digamos, 20 años antes. Pero con que nosotros usamos la bibliografía original, con que la sepan, van a poder resolver todos los casos, y los 6 que agrega se lo vamos a ir dando igual. En principio, él determina, esperen que tengo gente en sala de espera, admitir, está Leandro que está con 2 dispositivos, a ver si está entrando, ahí está. En principio establece estos 5 mecanismos que les decía, son el ajuste mutuo, la supervisión directa, la estandarización de los procesos de trabajo, la estandarización de las producciones o los resultados, la estandarización de las destrezas o las capacidades, lo van a encontrar, y la 6ª que agrega es la estandarización de las reglas o normas. Cuando hablamos de ajuste mutuo, hablamos de una coordinación que está basada en la comunicación informal, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo trabajo con mi compañero, o sea, dice, y este mecanismo queda en manos de quienes lo efectúan, ¿sí? Por eso es, digamos, ajuste mutuo, nos ponemos de acuerdo nosotros dos y de alguna manera nos comunicamos. Acá es donde yo les digo, a veces, no sé, si es una panadería, ya está, puede ser un guiño, puede ser un pulgar arriba, digamos, yo me tengo que comunicar con el que sigue o con el que le mando, digamos, mi trabajo y tiene que seguirlo, y va a haber una comunicación informal entre nosotros, digamos. Pero a veces es bandeja completa, o sea, la comunicación que querramos. A veces hay empresas que nos dicen, cuando vos terminás, no sé, tocas una campanita o tocas el timbre y le va a sonar al otro. Pero muchas veces es tan informal que es como les decía yo, un guiño, un pulgar, un grito, un silbido. ¿Sí? ¿Les pasa esto? Piense, Misber ya lo pensó el siglo pasado. Quizás hay un trabajo que ustedes hacen y dicen, sí, le pego un grito a mi compañero. Che, boludo, terminé. Eso también. Eso es un ajuste mutuo con comunicación informal. La supervisión directa, ¿están o se fueron? No los leo, no los escucho. Una vez me pasó, se me cortó y quedé 10 minutos hablando sola porque no me di cuenta. No, pero están. Sí, bien, gracias, Kiara. La supervisión directa
que es el mecanismo de coordinación siguiente. Acá lo que dice es la coordinación la va a tener una persona que toma la responsabilidad por el trabajo de las otras, entonces le emite las instrucciones y supervisa las acciones. O sea, un supervisor, un jefe. Por eso se llama supervisión directa. ¿Cómo nos coordinamos? Así, te doy esta tarea, o si tengo 2 o 3 a cargo, les doy esta tarea, les doy las instrucciones de cómo se hace, o sea, les pido los resultados, los superviso y los superviso, digamos, en el proceso y les pido los resultados. Ese se llama supervisión directa. Después también vamos a ir viendo en cada uno de los niveles de la estructura cuál es el ajuste que más se aplica y por qué, digamos, ¿no? Y también volvemos a lo mismo. Acá vemos como taxativamente cada uno, pero después vamos a ver que en la práctica los mecanismos de coordinación también se superponen. Seguramente puede haber supervisión directa, me van a decir ustedes, pero bueno, ajuste mutuo también hay. Sí, porque a veces con un jefe tenemos esta relación de jerarquía, pero quizás para otra tarea también me dice Eva o no está parametrizada. Entonces, vamos a ver que en la realidad no es todo tan estanco, tan taxativo. El tercer mecanismo de coordinación es la estandarización de los procesos de trabajo. Acá lo que yo hago es, acuérdense lo que eran procesos, cuando vimos también la departamentalización por proceso. ¿Cuáles eran los procesos de un trabajo? De los ejemplos que vimos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho el proceso, no sé, de horneado, decorado, empaquetado? En las macetas habíamos hablado de amasado, no sé cómo se llama, amasado, no sé cómo se llama específicamente, cuando uno moldea la arcilla, esmaltado, horneado, empaquetado, ¿sí? Habíamos visto también lo de Faber-Castell, que no me Profe, acuerdo que no. Sí, no era ver el objetivo, los medios, para los recursos que necesitamos, los medios para poder hacerlo y hacerlo. sí, eso es para todo, pero cuando yo me focalizo en un proceso, ¿cuáles son los procesos? Porque también vimos funciones, ¿se acuerdan? De acá es donde se Sí. les empieza. La función era producción, no sé, ustedes me decían abastecimiento, producción, ventas y comercialización y personal. Esas son funciones y cuando vimos departamentalización habíamos visto que se podía dividir así. Pero después también hablamos de procesos adentro de una organización o dentro de una tarea. El proceso en Faber-Castell les decía era, no sé, poner la mina, o sea, el procedimiento de la tarea que se realiza. Yo puedo parametrizar o estandarizar eso. El horneado se hace en un horno que tiene tal temperatura, que tiene tal espacio, que se coloca el producto tal tiempo, no sé, vamos a la panadería. Si es ustedes me van a decir, no, la de barrio, vete ahí, va mirando como hacemos en casa. Pero hay un proceso. De hecho, yo que no sé hacer nada, cuando compro el bizcochuelo me dice calentar el horno a tal temperatura, prenderlo media hora antes, poner el bizcochuelo no me sale ni el nombre, en un bol, no en el bol, con el que va al horno, ¿cómo se llama? En un molde. Molde, enmantecado y enharinado, ponerlo tal tiempo, les dice a los 50 minutos controlarlo, ponerle un cuchillo, tiene que salir seco, eso es un proceso, el proceso de horneado está estandarizado, me da los parámetros que tengo que cumplir, ¿para qué? Para que no tenga error, porque si no, estaría parametrizado. ¿Yo qué hago? Lo meto más o menos, quizás el molde sin enmantecar, con lo cual va a salir pegado. Voy mirando cada 5 minutos porque no tengo idea en qué momento va a estar, entonces o me va a salir crudo o me va a salir quemado. Estandarizar el proceso me ayuda a que si cada pasito de ese proceso, de los distintos procesos se cumple, digamos, yo garantizo un resultado final, ¿sí? Pero en la estandarización del proceso de trabajo yo me enfoco en determinar digamos, las reglas para cada proceso. Seguramente en esto del bizcochuelo me dirán, la harina tiene que ser, no sé, 4-0,
poner tantos huevos, tal leche y tal calidad de leche, ¿sí? Y así cada proceso para garantizar un resultado. Esto es lo que dice Misber, yo estandarizo el proceso de trabajo. Volvemos a lo mismo. Ustedes ahora cuando veamos los otros tipos de estandarización me va a decir, pero si yo estandaricé el proceso, ya no estandarizo lo demás. No, hay organizaciones que tienen todo estandarizado, no solamente el proceso de trabajo, sino, por ejemplo, el que sigue es la estandarización de producción de trabajo. Esto lo van a encontrar como estandarización de producción o estandarización de resultados. Acá lo que yo estandarizo o parametrizo es el producto final. ¿Vieron cuando yo les decía, por ejemplo, en algún restaurante hay el cuadro de buen aspecto o hablábamos de el plato servido tiene que quedar así? Ahí no me van diciendo cómo tengo que hacerlo, pero me dice, cuando el plato llega a la mesa del cliente tiene que quedar de esta forma. Entonces nos ponen unos cuadritos de... Después ustedes me van a decir, sí, está en eso del restaurante que nos muestran una foto y nos dan otra cosa. Pero eso para vendernos. Pero del lado de adentro de la cocina les ponen unos cuadros que se llaman cuadros de buen aspecto o cuadros comparativos. Entonces uno tiene que armar el plato, levantar la vista y tiene que quedar igual. Igual en distribución, en cantidad de ingredientes. Ay, están entrando, que se ve que se desconectan y se van. Un ejemplo que les da acá de estandarización de resultados es, por ejemplo, cuando un taxista o un remisero o un Uber dice estandarizar el resultado, ¿qué sería? Que el destino sea el mismo, o sea, no importa qué camino elija, no importa si voy por autopista, voy por la ruta, voy por la colectora, voy por un camino que pago peaje o no, si yo estandarizo el resultado es bueno, tiene que llegar al mismo destino, o sea, si yo le digo el camino que tiene que ir, ya estoy estandarizando también, o sea, una parte del proceso de trabajo, pero si yo nada más tengo que asegurarme que el pasajero llegue a destino, el resto lo decide él, lo que estoy estandarizando es el resultado. Después les dice, bueno, otro ejemplo en una imprenta, cuando, no sé, tiene que quedar el libro así, no le voy diciendo cada parte, o cuando uno saca fotocopias. Volvemos a lo mismo, ¿no? Es raro que uno estandarice solo una parte, pero para ver los ejemplos, buscamos ejemplos bien extremos en donde solamente está estandarizada esa parte que queremos ver. Otra es cuando hay lugares que nos dicen el packaging, ¿vieron? Me contaba una compañera de ustedes en la otra comisión que le llegó la tarjeta de crédito al marido y le llegó como, no sé, un paquete, dice que era gigante con unos papelitos adentro y adentro era un moño gigante y me dice, bueno, la tarjeta cada banco la hará de su manera, pero el producto final estaba estandarizado, bueno, que la tarjeta al cliente le llegue de esta manera. Después la pidió ella y no le llegó así, le llegó el sobre pelado. Pero me dice, yo estaba esperando lo mismo que le había llegado a mi marido. Eso es estandarizar el producto final. Otro tipo de estandarización es la estandarización de las destrezas de los trabajadores. Yo ya no me fijo tanto en el proceso ni en el producto final. A ver, no me fijo tanto, volvemos a lo mismo, nos seguimos fijando, pero el foco está estandarizar. Esto lo van a encontrar como estandarización de destreza o estandarización de capacidades. Lo que está especificado ahí es qué formación técnica o qué capacitación previa a entrar a la organización tiene que tener esa persona. Ejemplo. Nosotros, los contadores, cuando uno se reciba y vaya a trabajar en algún estudio, ¿no? Sí, Seguramente profe. nos van a decir cómo tratan a los clientes, cómo se divide, pero van a saber, no, Kiara, porque la cultura organizacional yo la voy a conocer cuando entre a la empresa, ¿sí? Acá habla al revés. A ver, justamente cuando yo tengo la estandarización de una destreza, una capacidad, se supone que previo tengo las capacidades técnicas adquiridas y cuando entro a la organización se enfocan en enseñarnos eso, los valores y la cultura organizacional. No sé si esto lo respondiste cuando yo dije, cuando uno entra, ¿qué le enseñan?
O sea, las empresas que están en... Ah, sí, está bien, ahí sí. Pero digamos, previo, la capacitación técnica ya la tengo. Ejemplo, nosotros, le decía, yo entro a un estudio, como dice Kiara, nos van a enseñar los valores, la cultura que hay en la organización, pero no nos van a explicar qué es impuesto a las ganancias. Porque se supone que ese conocimiento ya lo tengo de antes, ya lo adquirí, ¿sí? Ya está estandarizado, porque cuando a todos hablamos de ganancias, tiene que ver también con los lenguajes que tenemos. A nosotros nos dicen banco, nos dicen asiento, ¿en qué pensamos? Cuando nos dicen asiento, banco. ¿Ustedes de qué se acuerdan? Si yo le digo asiento. De un asiento contable. Claro, bueno, yo a mi nena le digo asiento y banco, ¿saben qué me dicen? El de la plaza. Porque tiene que ver, nosotros nos vamos adquiriendo no solamente el conocimiento, sino que también un vocabulario propio, ¿sí? No nos tienen que explicar cuando entramos qué es un asiento, porque directamente ya sabemos, bueno, salvo que nos digan, Andy, sentate ahí, hay un asiento. Igualmente, aunque adentro nos digan hay un asiento, vamos a pensar primero en el asiento contable. Entonces, bueno, o un médico, seguramente que entre a un centro de salud, le van a explicar cuál es el trato de los pacientes, cuál es el turno, cuáles son los valores, cuál es la cultura, pero no le van a explicar qué es el corazón, dónde está el apéndice, porque esa destreza ya la adquirió y está estandarizada, ¿por qué? Porque a todos lo formaron con el mismo conocimiento. Está bien, depende de la facultad, pero seguramente todos los médicos, independientemente de dónde estudiaron, tuvieron anatomía y saben las partes del cuerpo humano a la perfección. Entonces, esa es una estandarización de destreza del trabajador. Y después, bueno, y la sexta que agregó es la estandarización de las reglas o las normas, que tiene que ver no con actitudes técnicas del proceso de trabajo, ni de los resultados, ni de la destreza técnica pura de la tarea, sino que tiene que ver con las distintas normas que tiene la organización interna. Por eso es que él dijo, es una estandarización más. No sé, ejemplo, el uso del uniforme, una organización va a tomar un empleado porque previamente hubo una búsqueda con ciertos requisitos. Exacto. No, está bien, no hay problema, los leo en el chat. Sí, pero quizás para otro tipo de tarea, o cuando yo estandarizo, no sé, un proceso y no necesito a alguien profesional, vieron que hay empresas que toman a gente de cero. Es más, hay algunas que valoran mucho la experiencia en distintas empresas del rubro, y hay otras que no, que cuando uno ya trabajó mucho en el rubro, no nos quieren, porque ellos quieren enseñarnos de cero para que adoptemos, o sea, cómo lo hace su organización. Porque uno va trayendo estos vicios buenos y malos. Cuando uno ya trabajó mucho en algún, o sea, en algún rubro, en algún... no sé, el banco, por ejemplo, en su momento tomaba gente de otros bancos porque quería justamente... Vieron que hay bancos que son considerados de primera línea. Después uno va y son todos un desastre. Pero hay considerados de primera línea y otros de segunda línea. Entonces, los de segunda línea tomaban ex empleados de los de primera línea. ¿Para qué? Para que traigan su experiencia. Hay otros que no, que dicen, yo tomo gente de cero porque no quiero que traiga conocimientos o vicios o malos modos, que adquiere, bueno, en gastronomía pasa lo mismo, en los fast food pasa lo mismo, en su momento Mostaza tomaba ex empleados de McDonald's. ¿Por qué? Porque ya sabía cómo trabajar, entonces podían volcar esa experiencia. Pero depende de la organización lo que valore y lo que quiera lograr. En un lugar que hace hisopados, los que vienen del exterior, antes de que arranque le hicieron, sí, acá dice que era eso, que las capacitaron de cero, cómo tenía que hacer para hacer los hisopados, y o sea, la capacitaron, no hacía falta que tenga ninguna experiencia. Seguramente ahora con esto de que el hisopado y ya casi para entrar a cualquier lado nos van a pedir en algún momento, quizás van a decir, bueno, espero que hayas tenido experiencia en algún laboratorio o en algún centro de salud donde vos ya sepas del tema y no nos van a explicar nada. Ahí es donde entramos el primer día y nosotros pensamos, vamos a tener entrenamiento y nos dicen, ahí está tu puesto de trabajo, arrancás hoy.
pero volvemos a lo mismo, depende de la organización. De todas maneras, las organizaciones grandes todas dan capacitación, pero esto también se redujo. Yo el primer trabajo que tuve, estuve un mes en un lugar donde yo le decía, jugábamos, los dos, ¿no? En realidad, tanto McDonald's como el banco cuando entré nos mandaban un mes. McDonald's nos mandaba a calle Florida, al sótano, donde había una hamburguesería de mentira, no jugábamos, entrenábamos, que cocinábamos, que ahí estuvimos 15 días, y el banco, como entré de cajera, pasó lo mismo. Nos mandaban un mes a Casa Central en un departamento que era entrenamiento, en donde uno, cómo se completa el cheque, los billetes, y estábamos 2 semanas practicando. Hoy, en el primer día están en la sucursal, le dicen, bueno, entra, por ahí nos ponen una persona, pero todos esos plazos también se achicaron. Primero porque son costos y después porque muchas veces en las entrevistas nos adelantan la información. Nos dicen, mira este video, mira este tutorial y el primer día vení con todo esto ya sabido. Entonces, si bien hay un periodo de capacitación y adoctrinamiento, cada vez los plazos son más cortos. Por un tema de costos, ¿no? Básicamente. Bueno, y después lo que nos dice Milsberg en los mecanismos de coordinación, cómo evolucionan. Él dice que en general en las empresas chiquitas empezamos con esto de adaptación mutua. A medida que avanzamos, ¿por qué empieza a haber supervisión directa? Porque empiezo a agregar jefes. Cuando la empresa crece, dice, bueno, tengo tantos empleados, agrego un supervisor, le voy agregando otro arriba, entonces ahí empieza a tener injerencia la supervisión directa. A medida que esta empresa sigue evolucionando, empieza a normalizar las distintas partes, el trabajo, los resultados, las habilidades, las reglas, pero él dice que cuando llego